Amén. Ya estuvimos hablando de algunos procesos de la regeneración y le explicaba que cuando el Señor Jesús es visitado por Nicodemo, Él le dice a Nicodemo, tú sabes que hablamos de las cosas que nosotros conocemos, porque delante de Israel los dos eran conocidos como maestros, como rabinos. Entonces viene el Señor Jesús y en la plática le está diciendo Nicodemo de una manera que acostumbraban ellos a hablarse, los israelitas a hablarse. Lo trató de adular y le dijo, estas cosas que tú haces no las hace cualquiera. Yo la estoy parafraseando. Estas cosas que tú vienes haciendo no las puede hacer nadie si no viene de lo alto. Y realmente lo empezó a adular, y como que el Señor lo voltea a ver y le dice, Nicodemo, tú para ver el reino tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no empezó a entender absolutamente nada, porque le pregunta cómo yo, siendo viejo, puedo volver a nacer o volver al vientre de mi madre. Pero realmente la palabra que se traduce nacer de nuevo se llama regeneración. Regeneración. Le está diciendo, Nicodemo, te tienes que regenerar. Te tienes que regenerar. No lo entiende desde el punto de vista en que ellos estaban acostumbrados a ver la regeneración, que era un nacimiento de nuevo. Entonces le vuelve a decir, mira, Nicodemo, tenés que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino. No vuelve a entender absolutamente nada Nicodemo, y por eso el Señor Jesús en la plática le dice, tú y yo hablamos de lo que sabemos, y tú sabes que estamos hablando de cosas terrenales. ¿Qué sería que te hablara de las cosas celestiales? Porque le van a hablar de cosas celestiales a los espirituales, y le van a hablar de regeneración o de nacimiento de nuevo a los carnales. Entonces, hermano, usted me está diciendo que soy un carnal. No, yo no estoy ubicando a nadie en un nivel. Solo quiero que usted vaya conmigo y se vaya ubicando. Pero quisiera hablarle yo le puse la regeneración, punto número 2, pero realmente no sé cuántos me van a salir de ahí, ¿verdad? Pero algún día terminaré con la regeneración, enseñarla. Y ruego al Señor, al Espíritu Santo, que nos lleve regenerándonos cada día, ¿verdad? Pero fíjese que para poder contextualizar esto, nadie puede ser regenerado si no tiene vivo o resucitado su espíritu. Cuando nosotros vamos a la muerte espiritual, tendríamos que volver a Adán y tendríamos que volver a Eva. Cuando allá en el huerto se muere su conexión con Dios, y lo que se muere es su espíritu. Se cortó, se separó su espíritu, y ya no tenían conexión con Dios. Y como hombre natural, carne y alma, porque dice la Biblia que Adán vino a ser un alma viviente. Entonces, cuando viene a ser un alma viviente sin espíritu resucitado, sino con un espíritu muerto, perdió su conexión con Dios, a tal grado que perdió la dimensión de quién era Dios. Porque usted se recuerda que Adán se quiso esconder juntamente con Eva de Dios, y le digo, ¿y por qué te quisiste esconder? Porque estás escondido. Cuando Dios aparece y le está diciendo, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y él está escondido, descubrió que estaba desnudo, se estaba tratando de hacer su cobertura de hojas de higuera. Perdió la conexión, perdió la dimensión de Dios, perdió la percepción de Dios. Entonces se volvió un alma viviente. Y cuando uno va a ese principio de la creación,
uno entiende que Dios hizo al hombre recto y en un estado de libertad. Pero cuando pecó, metió a la raza humana en una completa afección, no solo judicial, delante de Dios, no solo judicialmente, sino también personalmente. Mire pues, Romanos capítulo 5, verso 12, para poder contextualizar la regeneración, y dice la palabra: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. O sea, no puede haber acusación si no hay ley que respalde o defina lo que es pecado. En el verso 14 avanza y dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Cristo. Verso 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. O sea, el regalo de Dios no es igual como la dan como en la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el regalo de Dios, o el don de Dios, o el don por la gracia de Dios de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Está diciendo que por uno murieron muchos, y ahora por uno vivieron los muchos. El postrer Adán, porque lo que se perdió en el primer Adán lo recuperamos en el postrer Adán, que es Cristo. Entonces, en el verso 16 dice: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio, ahí pues le decía yo que lo metió a un juicio, surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Usted puede ver que ese versículo o ese capítulo empieza cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque había una distancia por una contención que producía el pecado. Y en el verso 17 dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos quieren la abundancia de la gracia? Verso 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Ahora, si me regresan al verso 18, le quiero explicar este asunto, que de alguna manera yo se lo he explicado, pero dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, según la ley, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Cristo. Pero cuando es manifestado Cristo, tiene una razón fundamental, que es hacer abundar la gracia.
Pero no puede venir la gracia si antes la ley no emite su sentencia. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Y sentenciaron a la humanidad a muerte. Adán sentenció a la humanidad a muerte porque la metió al juicio. Entonces, viendo Dios en sus planes eternos que era necesario de una manera justa salvar al hombre, establece una gracia. Pero no podía manifestar la gracia solamente con una palabra y decir que todos los hombres sean salvos, porque entonces sería prepotencia. Tenía que pagar un precio por esa gracia, porque la gracia no podía aparecer mientras que la ley no dijera que usted estaba sentenciado a muerte. Es igual que nuestro Código Procesal Penal, cuando establece que usted puede apelar a la gracia cuando ya el perdón a la máxima autoridad, que no sé, creo que en nuestro país es el señor presidente, al que se le, después que presenta todos sus recursos de que ya lo sentenciaron, ya apeló, no tuvo lugar, mandó un recurso de casación y se lo rechazaron y le mantienen firme la sentencia de muerte, su último recurso es apelar a la gracia. Pero eso ni siquiera en términos de derecho, que no mucho lo manejó, pero así lo entiendo en la Biblia. Entonces usted mire que ya habían estado todos los recursos y el hombre estaba condenado a muerte. Entonces aparece la máxima autoridad, que es Dios, y dice: estos no me están pidiendo la gracia, pero yo se las voy a dar. Y manda a su hijo para que muera en la cruz, para que pague por el derramamiento de la sangre, haya expiación de nuestros pecados, para que venza a las potestades y las exhiba públicamente, para que dejen de acusar a los que se apeguen o agarren la amnistía que produce la gracia. Y en esa gracia entonces le dan a usted la oportunidad de recibir perdón de los pecados y la revelación de la vida eterna, para que esa gracia no se quede solamente con darle vida para seguir sobre la tierra, sino esa gracia trasciende más allá. Porque lo va a rescatar del pecado sobre la tierra, pero todavía le prepara un cuerpo para participar de su reino. Entonces esa muerte espiritual con la cual empecé a hablar, empieza con que se pierde la dimensión de Dios y nos volvemos carnales, nos volvemos almas vivientes. Y esa alma viviente no tiene capacidad de entender a Dios, no tiene capacidad de dimensionar a Dios. Es un carnal, es un sentimental. Es cuando el hombre vive sin Cristo y que tiene la dimensión de que busca lo que quiere, busca lo que le gusta, no oye lo que quiere, no lo que debe. Ese es el carnal. Esto no es de matrimonios, pero una tarde esta platicábamos con un anciano y me decía: mire, qué tremendo que el decreto de sentencia lo hacen fuera del huerto. Sí, le dije, porque lo que Eclesiastés dice, lo que antes fue, eso es, y lo que es, eso será, dice. La Biblia empieza con un matrimonio y va a terminar con un matrimonio, donde allá Eva llegó y le dijo: mira, yo ya comí del fruto. Adán muy bien hubiera dicho: tu problema, te metiste a clavos, comí del fruto. ¿Y qué hizo Adán? Decidió morir juntamente con ella.
y caer a la dimensión. La iglesia al final de los tiempos también entró en esta dimensión, pero su postrer Adán murió por ella. Solo que ya no en la dispensación de una ley, sino en la dispensación de una gracia que es revelación de perdón de pecados para revelación de vida eterna. Entonces, mire, esa muerte de allá del huerto, y todavía no logro entrar a lo que le quiero decir, es que colocó dos dimensiones del hombre. Una dimensión natural, que la Biblia la llama carnal, y la versión antigua lo llama la dimensión del hombre animal, y el hombre espiritual. El apóstol Pablo escribe y dice que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, porque el espiritual discierne todas las cosas, dice. Entonces hay dos grupos. Cuando a usted lo encontró el Señor, usted no fue porque lo hallaran por espiritual. Mira aquí 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. A cambio, el espiritual entiende todas las cosas. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y esto es lo interesante acá. Cuando uno revisa la razón por la que la regeneración es tan importante, es porque el hombre sin Dios está muerto. Es porque el hombre sin Cristo está muerto. No, si está muerto su espíritu, no tiene conector con Dios. Va a entender la sabiduría humana, va a entender la sabiduría terrenal, eso es lo que dice Santiago, y podría entender hasta la sabiduría de las potestades, la sabiduría diabólica, pero no ser receptores de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, mire, esa muerte separa al hombre de la comunión con Dios. Y aquí empieza el lío. Dice la Biblia que lo que aconteció a Israel, en lo literal, es sombra de lo que nos habría de acontecer a nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de esto, a Israel lo sacaron de Egipto, lo pasaron por un desierto y lo llevaron a un lugar llamado Canaán, donde había abundancia, donde había fluía leche y miel. Habían abundancia de fuentes de agua, había abundancia, pero tenía que entrar mediante un proceso de regeneración. En los términos nuestros, pues tomando la sombra, la iglesia es sacada del mundo, del Egipto, y tiene que pasar un proceso de regeneración. Y el proceso de regeneración es el desierto, para que cuando entre a su Canaán, a las promesas, crea lo que Dios es capaz de hacer ahí. A plantear aquí. ¿Por qué Efesios capítulo 2 verso 5 dice Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo? Por gracia sois salvos. Cuando uno va al capítulo, al inicio del capítulo, encuentra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es el mundo, eso es Egipto. Así nos encontraron, esclavizados. Y allá estaban esclavizados, Israel estaba esclavizado,
tenía que salir para avanzar. Pero una de las cosas más tremendas que uno puede leer a la luz de la palabra en el tiempo del desierto, por cierto que no me va a dar tiempo para hablarle todo lo que pasaron en el desierto, pero algunas le voy a decir. Al empezar a salir, garantizando Dios que los llevaba al alcance de las promesas, cuando el enemigo los quería hacer regresar, Dios les mostró un prodigio. Les abrió el mar Rojo, los metió y los pasó del otro lado. Era algo extraordinario que fuera de las leyes y los contextos de la ciencia y lo lógico que podemos pensar, que eso era imposible que sucediera. Pero Dios es un Dios de imposibles. Entonces los empezó a sacar, los llevó al desierto, y una de las primeras cosas que tenían que empezar a hacer era aprender a adorar, aprender a alabar. Por eso se recuerda que al terminar de pasar el Mar Rojo, María toma a las mujeres y hacen el Magnificat de los cantos que dice: echó a la mar los carros del faraón. Empezaron a alabar, a reconocer las obras maravillosas de Dios. Entonces, mire, yo creo que esto es un inicio, que tenían un tremendo gozo porque habían visto la mano poderosa del Señor y estaban diciendo: ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Sí. Mientras habían sustentaciones de Dios, ellos tenían su mirada en Dios, pero ellos estaban en un proceso de regeneración. Y de repente se les manifestaba que no estaban avanzando en la regeneración. Y los que se habían colado entre ellos, que eran de Egipto, porque se colaron algunos, dice que el vulgo que se coló, o sea, el populacho, dice una versión, que se coló con ellos, que se fue con ellos para el desierto, empezó a decirle a los otros que deberían de pedir carne. Y empezaron a hacer memorias de lo que había pasado anteriormente. Ay, nos acordamos de las sandías, de los melones, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de las cebollas, nos acordamos del pescado que nos daban gratis en Egipto. Empiezan a evidenciar que habían salido de Egipto, que iban en el desierto rumbo a su promesa. Pero Egipto todavía hacía énfasis en su forma de pensar y en sus deseos. Eso es lo mismo que la iglesia hoy es sacada del mundo y empieza rumbo a su arrebatamiento, rumbo a la parucía del Señor, rumbo a su encuentro con su Señor, que es la promesa que tenemos. Pero en ese desierto hay un proceso de preparación, de regeneración, en el cual se tienen que ir quedando todas las cosas que nos identifican con el mundo. Hoy la iglesia en este tiempo se parece más al mundo que al reino, porque en su proceso de regeneración no separa lo que es el mundo. Se lo voy a plantear de otra manera bíblica. Cuando Moisés huye y tenía 40 años y se encuentra con las hijas de Jetro en aquel pozo donde están peleando por el agua, ¿qué fue lo que las hijas de Jetro le dijeron a su papá que los había librado un hombre? ¿Qué les dijo? Vino un egipcio, dijo, y nos libró, pero él no era egipcio, pero sus vestiduras decían que era egipcio. Entonces mucho cristiano en el proceso de regeneración debe ir cambiando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de percibir a Dios, su forma de adorar a Dios,
su forma temerosa, irreverente de acercarse a Dios, empieza un proceso de restauración que lo va a ir alejando del modelo que aprendió en el mundo. Y ese proceso de regeneración le va a crear una identidad como hijo de Dios. Porque si tiene identidad del mundo, la identidad consiste en saber quién soy, y por lo que yo soy, eso hago. Yo hago por lo que soy. Pero el cristiano, en la medida que va regenerando, tiene que ir ganando la identidad para que esa regeneración le permita marcar una diferencia, una frontera entre lo que antes fue y ahora es. Pablo dice: yo venía preparado para enseñarles cosas profundas. Yo venía preparado para enseñarles las revelaciones, dice una versión, que en último momento he recibido. Y me vengo a encontrar que ustedes son carnales, les dice. Porque habiendo celos y contienda entre ustedes, no son carnales, dice. Estaba diciendo: miren, lo que ha pasado es que ya ustedes, al tiempo que llevan, tendrían que estar regenerados y con capacidad de oír lo espiritual, ya no lo carnal. Y eso es impresionante. Cuando nosotros resucitamos en nuestro espíritu por medio del favor de Dios, nos dan la capacidad de entender, nos dan la capacidad de ver, nos dan la capacidad de oír y recibir lo espiritual. Mientras no resucite su espíritu, no tiene la capacidad de entender, de ver, de oír, ni de recibir lo espiritual. Porque el proceso de regeneración, donde esté estacionado, ahí le va a marcar más para atrás que para adelante. Y esa regeneración tiene que avanzar. El hombre no regenerado puede tener, y de hecho casi siempre tiene tendencias religiosas. Fíjense que el hombre no regenerado tiene tendencias religiosas. Él no puede tener una verdadera comunión con el verdadero Dios, porque la religión no lo lleva a una verdadera comunión con Dios. La religión, definida desde el punto de vista de la filosofía, es un conjunto de costumbres, tradiciones y rutinas que el hombre inventó para acercarse a su Dios, no a Dios. Porque Dios no se acercó por medio de la religión. Dios se acercó a la humanidad por medio de su propio Hijo. Es muy diferente que el hombre quiera acercarse por su religión, cuando el método que Dios usó no es un asunto aprendido en tradición y en costumbre de los hombres, sino algo que oímos y entendemos a través de la revelación que produce su Hijo a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu resucitado. Por eso el Evangelio no es religión, es poder de Dios, es revelación de Jesucristo, es modelo de vida. Entonces, hermano, el no regenerado también busca a Dios según él. Puede tener tendencias religiosas, como le digo. Y le quiero hacer un asunto acá. El hombre no regenerado, cuando hablo de hombre no regenerado, es aquel que no le han resucitado su espíritu. Aunque sea religioso y que moralmente tenga un comportamiento adecuado, de todas maneras se encuentra alejado de Dios. Porque lo único que lo puede hacer al hombre tener comunión con Dios es su espíritu resucitado.
Dentro de las funciones del Espíritu está la comunión. La comunión. Está la intuición. Dentro de las funciones del alma están nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Y dentro de las funciones del cuerpo está toda la cuestión física o fisiológica. Pero eso tiene que entenderse en la dimensión justa. Hermanos, que yo ya cambié, ya dejé de chupar. Sí, perdón, de tomar licor, ¿verdad? Pero eso no significa que ya conoce a Dios. Por eso, mire, le decía a los grupos, la iglesia ya fue sacada del mundo. Usted ya fue sacado del mundo, pero va en el desierto. Y tiene que pasar de hombre natural a hombre espiritual. Por eso leíamos en 1 Corintios 2:14. El hombre, mire esta versión que yo tengo aquí, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí muy amable la versión de las Américas dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Por qué son necedad? Porque el hombre cree que en su sabiduría animal o natural, como la llama Santiago, maneja los contextos completos. Y dice el necio en su corazón, dice el proverbio, ¿verdad? No hay Dios. Mire, en la sabiduría humana, terrenal o natural, podemos llegar a los más altos grados académicos o posgrados, pero eso no significa que se le revele Dios, porque es una sabiduría natural. Dice el salmista, mire, 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. El hombre no regenerado puede alcanzar una iluminación, oiga bien lo que le voy a decir, una cierta iluminación académica o intelectual acerca de Dios. Hasta puede tener un atractivo emocional acerca de Dios, pero si no se arrepiente y no le vivifican su espíritu, se quedó al nivel de su alma nada más. Y el sentimiento pasa. Los sentimientos hacen que busque su propio camino y termina fuera de la congregación de los creyentes que tienen su espíritu resucitado. ¿Por qué necesita el hombre esa regeneración? Porque cuando alcance su promesa, va a haber cosas extraordinarias. Óigame esto. Cuando termina el proceso, a mediados del proceso más o menos, Moisés se enojó con Israel. Porque habiendo el Señor sustentado luz, sombra, agua, maná, darles a ellos codornices, les dio todo lo que querían en el desierto. A la postre, cuando Moisés se va 40 días al monte, cuando regresa con la ley, el pueblo se había corrompido, dice. Ya habían hecho el becerro. Imagínese usted que Moisés se enojó de tal manera, pero mandó a moler el becerro. Mandó a moler el becerro y se los dio que se lo tomaran, hermano. Y les dijo que su pecado los lleve hasta la muerte. Uno de los elementos, uno de los minerales pesados que no elimina el cuerpo es el oro. Con razón le dijo, tráguenselo
mueran. Pero quisiera dejar otro día criticamos ese punto. Pero mire, pues, lo que yo le quiero decir es, lo que indignó a Moisés es que tanta muestra de Dios en el proceso para prepararlos en tomar posesión, y ellos no se regeneraban, seguían con la idolatría de Egipto, seguían con las costumbres de Egipto, seguían con los deseos de Egipto, y no marcaban la diferencia, no marcaban la separación, no marcaban la frontera. Entonces parecía una gran migración de egipcios en el desierto. Y lo que Dios estaba diciendo es: tienen que tener una regeneración, tienen que entrar al conocimiento del Dios vivo, tienen que adorarlo, porque lo que van a ver es sobrenaturalidad. Los no regenerados no pueden ver la sobrenaturalidad de Dios, buscan explicación, y a Dios no se le pide explicación, a Dios se le obedece. Y en la medida que obedecemos, cada uno de los hechos explica lo que estamos haciendo, para que entendamos. Por eso Pablo decía: lo que no entiendo hoy, lo entenderé después, decía. Pero lo que tenía que hacer era obedecer. Mire, ahí está el versículo que dice 32:20 de Éxodo, dice: y tomando el becerro que habían hecho, dice, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran, dice. No se regeneraban, a tal grado que cuando mandan a los espías, de los 12 espías, 10 no estaban regenerados y eran príncipes. No, ahí está difícil. No, porque el no regenerado es carnal, mide las cosas en función de su capacidad, mide las cosas según su medio. El espiritual mide las cosas según la benevolencia de Dios, según el mandato, según la promesa, según la dimensión de lo que lo llevan a experimentar en el poder de Dios. Entonces vienen los 10 no regenerados y le dicen: no, ahí está difícil, ahí hay gigantes, esa tierra se traga a sus habitantes, ahí no vamos a ir. Y no, Dios dijo que no lo había dado, pues, porque el pueblo del mundo se acostumbra a que todo se lo den gratis. Eso afectó a los no regenerados de Israel, porque dijeron: ahora hay que ir y todavía hay que pelear, y no dijo pues Dios que no lo iba a dar. ¿Cuánta gente en este tiempo tiene ese pensamiento egipcio o mundano todavía? Que piensa que Dios le va a dar una varita mágica para decirle: ¿qué dices tú, Señor, si hago esto? ¿Qué dirá el Señor si hago esto otro? Usted es un no regenerado si tiene esas preguntas, porque el que conoce a Dios y ha sido regenerado le dice: Señor, en tu nombre yo emprendo. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me has hecho más que vencedor en tu nombre. Ese es el regenerado, ese es el espiritual. El no regenerado está pensando siempre: ¿y si me va mal? Y peor si le da mal, de peor si, ¿verdad? Peor si la competencia está muy difícil, peor si los hermanos se molestan, peor si no, peor si. Esa es gente, cristianos no regenerados. Porque el cristiano, cuando se regeneró, empezó a ver que como vivía en el mundo no era la dimensión en la cual Dios lo quería poner a vivir. Entonces el Señor le dice: Moisés, ninguno de los que tenga 20 años para arriba va a entrar de estas generaciones. Los no regenerados sentenciaron a sus generaciones a no alcanzar la promesa. Necesitamos gente
líderes cristianos regenerados que desafíen alcanzar las promesas de Dios por la fe. Los que tienen 20 años para arriba no van a entrar. Los no regenerados exponen las promesas para sus descendientes. Solo va a entrar Josué y Caleb. Y cuando lleguen a Jordán, si hubiera llegado la gente no regenerada, cuando vieron la ciudad hubieran dicho: ay no, Jericó, ¿cuándo la pasamos? Una de las cosas que Josué le dice al pueblo: hoy van a ver cosas grandes y maravillosas. Y empezó a colocar en el orden que Dios le había dicho. Poné a los sacerdotes al frente, poné los que llevan los shofares, poné los que llevan las trompetas, y van a empezar a pasar. Y cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre el agua del Jordán, el Jordán se detuvo y empezaron a pasar hasta que pasaron todos. Los no regenerados jamás hubieran corrido el riesgo que corrieron ellos de estarle dando una vuelta el primer día a la ciudad de Jericó, otra vuelta el segundo día, otra vuelta el tercer día, y así los 6 días estuvieron una vuelta cada día. Dirían, el primer día tenían miedo los de adentro, segundo día un poquito, ya al tercer día ya están pobrecitos los loquitos estos, piensan que van a botar esto o nos van a vencer dando vueltas. Pero ellos no estaban confiando en su seguridad, estaban confiando en la seguridad que Dios estaba extendiendo, en el poder que Dios estaba preparando. Entonces le dice Josué: ahora, séptimo día, vamos a dar 7 vueltas. Los no regenerados no se embarcan en proyectos de fe. Los no regenerados no se embarcan en las batallas en las que no se ve por dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Los no regenerados quieren especificidad. Y el Señor le explica a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú sabes de dónde sopla el viento? No. ¿Y sabes hacia dónde va? No. Así es el que es nacido del Espíritu, le dice. Por eso se entiende cuando Moisés dice que caminaba como viendo al invisible. El viento sopla de donde quiere, dice, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el Señor lo lleva. Entonces llevan a Josué, llevan a todo un pueblo y les dicen: den vuelta. Y cuando les dice el Señor: ahora, los muros se hundieron, hermano. Y los muros de Jericó eran muros en los que pasaba una carreta encima, hermano, el grueso de esos muros. Entonces, mire, hermano, el no regenerado no tiene fe, porque no es capaz de oír la palabra de Dios. No entiende eso. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Un regenerado es aquel que tiene gozo, ánimo. Vamos, démosle, echémosle, vamos, porque aquí algo hay nuevo que el Señor va a hacer, algo nuevo hará el Señor, y ahí va. Pero el no regenerado dice: a saber si va a salir bien. No, hombre. Allá en la burocracia de Egipto hacíamos mejor las cosas, podría decir aquellos que eran de la burocracia. Habían burócratas que iban entre ellos. Datán era un burócrata.
Solo iban observando, porque en su corazón pensaban como Egipto, pensaban como egipcios. La esclavitud no los dejaba salir, no los dejaba regenerarse. Una de las características de los que no han sido regenerados, son duros de cerviz, dice, o sea, son orgullosos, les cuesta ser humildes. Cuando se habla de dureza de cerviz, habla de prepotencia. Son duros de corazón, son duros en su rostro, tienen un corazón de piedra, tienen un corazón empedernido, tienen un corazón sin entendimiento, tienen un corazón malvado, tienen un corazón perverso y engañoso, tienen oídos incircuncisos, son sordos espirituales, son ciegos espirituales, están muertos en su espíritu. Cuando uno va todavía a Efesios 4:18, dice, tienen su entendimiento entenebrecido. Cuando uno va a Romanos 2:5, dice, tienen falta de arrepentimiento, no aman a Dios con todo el corazón ni con toda su alma, son incrédulos, son desobedientes, no escuchan la palabra de Dios, son religiosos, son infieles, resisten al Espíritu Santo, ignoran lo que es Dios, caminan en sus propios consejos, no tienen temor de Dios, están ajenos a la vida de Dios. Es la característica de los no regenerados. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, le está diciendo, mira Nico, pero Nicodemo, puede ser Nicolás también, ¿verdad? Mejor Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que regenerar. Le está diciendo, tiene que nacer, tiene que renacer, tiene que revivir, tiene que resucitar tu espíritu. ¿Y cómo puede resucitar mi espíritu? Es la pregunta. Creyendo en Jesús. Jesús va platicando con Marta y le dice, mira Señor, lo que pasa que después de todo el discurso que se dieron ahí, ¿verdad? Le dice, mira Marta, ¿dónde le pusiste? Porque Lázaro va a resucitar. Y ella le dice, el Señor ya tiene 4 días y ya hiede. Entonces él le dice, Marta, tu hermano va a resucitar, Lázaro va a resucitar. Sí, Señor. Y mire que tenía doctrina, porque le dice, sí, Señor, yo sé que en el día postrero mi hermano resucitará. Y entonces el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Por eso, el que cree en Cristo, que dice, aunque esté muerto. Primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Bueno, ya nació. Ahora mire, ese es un fenómeno bien bonito, fíjate. ¿Usted eligió nacer? ¿Qué dice usted? No. Usted no eligió nacer.
Lo eligieron, lo dispusieron sus papás, pero incluso ni siquiera podían elegir si era hombre o era mujer. Y cuando nació, ¿usted podía elegir? No. ¿Quién lo alimentaba? Su papá, su mamá. Entonces, cuando están llevando ese pensamiento, es para que nosotros dimensionemos que así está el hombre cuando nace. Y puede seguir creciendo como niño en lo espiritual. No nace, sino hasta que se le revela el evangelio, hasta que se le revela Cristo. Por eso le están diciendo: tienes que nacer de nuevo. Ya naciste según la carne, pero según la carne lo que te volviste fue religioso. Y lo que te hizo fue alcanzar la muerte de todos los hombres ganada en Adán. Entonces, ahora que te encuentro acá en el mundo, te tengo que dar la oportunidad de que creas que soy el Cristo. Así está planteando el evangelio. Y cuando crees que soy el Cristo, entonces naces de nuevo y naces de Dios. Y cuando naces de Dios porque creíste en Cristo, entonces te resucito tu espíritu. Por eso Juan 1:12 dice: a los suyos vino, o sea, a Israel. Los suyos no le conocieron, no le creyeron. Pero a los que le creyeron, es decir, a los que confiesan su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de poder ser hechos hijos de Dios. Y adelante dice: engendrados, engendrados, ya no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Es tremendo ese versículo. Entonces lo engendran. Cuando usted se resucita su espíritu, es cuando realmente empieza su vida para conocer a Dios. Porque en el asunto natural, por ejemplo, los recién nacidos vienen a la vida sin tener ningún consentimiento o palabra al respecto, dice, ¿verdad? Así también es el ambiente espiritual. Aquí le anoté unas cosas. Cuando un bebé nace, no lo hace porque él se propuso ser engendrado y nacer haciéndose a sí mismo una nueva criatura. El niño fue formado en el vientre de la madre, no por decisión propia, sino por decisión de sus padres. Fueron los padres quienes tomaron la decisión y la iniciativa en el proceso del nuevo nacimiento, pero ellos trajeron una nueva criatura al mundo. Pero cuando usted llega a Cristo, 2 Corintios 5:17, cuando usted ya está en Cristo, usted es una nueva creación en Cristo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas van a venir a ser hechas nuevas. O sea, va a entrar en un proceso de regeneración. Por eso dice la palabra: mis palabras son espíritu y son vida. Así dice el Señor. Y me gusta esto que usa Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra que dice de verdad.
En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, cuando llega a Cristo, usted recibe a Cristo y cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y le recibe, le dan potestad de ser hecho hijo de Dios. Hasta ahí empieza su verdadera vida como hombre, como mujer. Mientras no conoce a Cristo, tiene una vida natural y nunca puede alcanzar, por más religiones que practique, jamás va a poder alcanzar una vida espiritual. Porque el que inicia y marca la vida espiritual en usted es el que resucita su espíritu, y Él se llama Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: pues habéis nacido de nuevo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible, hermano? La humana. Sino de una que es incorruptible, es decir, la que nace mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Entonces usted ya nació en el mundo de sus padres, tiene una vida natural. El día que conoció a Cristo, lo sacaron de ese mundo en el cual lo colocaron sus padres, lo metieron a un desierto de regeneración para que pueda nacer plenamente por la palabra, hacerse una nueva creación, y cuando ya llega al tiempo postrero, usted es capaz de entender las cosas espirituales. Mucha gente dice: uy, los que evangélicos están bien en ciencia ficción. Dice que va a venir el Señor Jesús en los aires y que ellos van a salir para allá. Sí, el carnal no entiende eso, pero el espiritual sí lo entiende. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Creo que está en 1 Corintios 1:24, creo que está eso, cuando dice que más para los llamados, creo que dice, tanto judíos como griegos. Ahí está, eso es. Más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mire, cuando vamos a Santiago y encontramos las sabidurías que hablábamos anoche, que es terrenal, natural y diabólica, son las dimensiones de sabiduría donde el hombre se mueve que no conoce a Dios. Porque el hombre espiritual va a conocer no solamente esa sabiduría, sino que va a entender la cuarta sabiduría, que es la que viene de lo alto, que primeramente es pacífica, es amable. Entonces, hermanos amados, ahora podemos entender lo que Pablo le escribía a los de Filipos, o de Filipenses capítulo 2 verso 12, cuando le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. El hecho que esté en la iglesia no quiere decir que esté creciendo. Oiga lo que le digo. Le garantizo que está creciendo cuando está tomando la identidad de los del reino, que nacen de la sabiduría de lo alto, que nacen de la palabra, que son resucitados por Cristo y que empiezan a marcar la frontera de la diferencia entre las características de los del mundo y los de Dios. Así como a Israel lo obligaron a dejar las tendencias de sus deseos de volver a Egipto, esos murieron en el desierto, murieron en la preparación para llegar a su promesa. Yo quiero que usted alcance su promesa, que no su ausencia de regeneración,
que no la ausencia de preparación, que no la ausencia de vencimiento de las actitudes y de los pensamientos mundanos lo arrastren a regresar al mundo, sino que aproveche que su espíritu fue vivificado para entender las cosas espirituales y avancen hacia ellas. Por eso le está diciendo Pablo a los de Filipos: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Mire, muchos podrían decir: hermanos, que yo hasta ya me circuncidé. Así me decía un hermano un día: yo hasta ya me circuncidé. Entonces le dije yo Gálatas 6:15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? La nueva creación. La nueva creación. Entonces está diciendo: ustedes pueden cumplir todos los ritos religiosos, pero lo que verdaderamente garantiza es su regeneración. Hermano, yo soy así, el que me quiera así, bueno, y si no, también. Uy, está bien estancado en Egipto todavía, en el mundo todavía. Si se está deteniendo en los procesos de transformación y oye la palabra y no la pone en práctica, usted no está siendo regenerado. Usted vive un evangelio de costumbre, de tradición y religión, y el evangelio ni costumbre, ni tradición, ni religión es. El evangelio es el modelo de vida que desafía tu forma de vida para ser transformada en una nueva creación. Que abandones tus malos hábitos, tus malas costumbres, tu mal carácter, todas tus malos hábitos, para que vengas a ser un testimonio y no te pareces a los del mundo, que señalan, juzgan, condenan, menosprecian, murmuran. Ese es el mundo. Tú perteneces a una creación hecha en Cristo Jesús. Por eso es necesario que salir del mundo, entrar al proceso de la regeneración para alcanzar las promesas. Esa es la sombra que nos mostraron con Israel cuando lo sacan de Egipto. Lo pasan al desierto para su regeneración, para que pueda alcanzar la promesa, su tierra prometida. No te quedes en el desierto por ausencia de regeneración. Muchos se quedaron en el desierto por no regenerados. Y le estoy diciendo: líderes, príncipes, de 12 príncipes, 10 príncipes condenaron a sus tribus de 20 años para arriba por no estar regenerados ellos, a quedarse en el desierto. Dios hizo la sentencia, es decir, los de 20 años para arriba no entran, y de 20 años para abajo entran. Pero quienes los sentenciaron fueron sus líderes no regenerados. La regeneración es un mandato urgente que debe practicarse para que la gente marque como cristiano la diferencia entre el mundo. No, hermano, no hay que ser muy cuadrado, muy legalista. No. Una cosa es ser legalista, otra cosa es ser legal con Dios, y otra cosa es cumplir el proceso de transformación que Dios está haciendo en su vida. Si usted tiene mucha tendencia a hacer lo que el mundo hace, usted necesita regeneración. Necesita ser lavado por la palabra, necesita ser nacido de la palabra, necesita ser una nueva creación en Cristo. Porque de lo contrario, me temo que el desierto es muy grande y que ha dejado a muchos en el desierto. Por eso Pablo le dice: con temor y temblor ocúpense de la salvación. O sea, avancen. No, el hombre no regenerado es hombre sin fe, es hombre sin convicción,
es hombre religioso. El hombre no regenerado quiere las cosas a su manera, como él las piensa, como él las siente. El hombre espiritual no. El hombre espiritual oye la palabra, la pone por obra y empieza a avanzar en función de lo que Dios le promete. Habrán muchos desatinos en el proceso, claro, pero no es la razón para quedarse. Tal vez llegan momentos en que el hombre espiritual siente que ya no. Hay que seguir caminando como viendo al invisible. No desmayes. Es el carnal el que desmaya, porque no está regenerado. Porque los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. El no regenerado no tiene esa esperanza de las nuevas fuerzas. Entonces, para que Dios cumpliera esta misericordia, para llevarnos a la regeneración, lo que hizo fue traer al alcance su gracia. Usted no presentó recurso de casación, usted no apeló, porque la ley lo sentenció a muerte. El que hizo el asunto fue Dios por amor a usted. Entonces tenemos mucho por qué agradecerle al Señor las bondades y las misericordias que ha tenido cada día, porque no solamente nos revivió nuestro espíritu, resucitó nuestro espíritu, sino empezó a mostrarnos su promesa, nos dio su palabra para ser renacidos por la palabra, lavados con la palabra, y eso nos va a llevar a ser cristianos con identidad, marcando la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el reino de Dios, de los comprados y lavados con la sangre preciosa de Cristo. Póngase de pie y dejémoslo aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos. ¿Por qué no le dice al Señor, auxíliame, auxíliame? No te quedes con un corazón endurecido, con un corazón insensible, ajeno a la vida de Dios. No camines en tus propios consejos, no resistas al Espíritu Santo, no escuches el medio, escucha a Dios. No te hagas un religioso, no camines en incredulidad, no andes en tiniebla, no tengas ceguera espiritual. No tienes que seguir siendo muerto espiritual. Tiene que vivificarse tu espíritu, para que tu espíritu te constituya en la nueva creación, en el proceso de regeneración, para que tu espíritu tenga la capacidad de sostener una comunión verdadera. Yo te invito, hermano, hermana, si consideras que necesitas esta palabra para tu corazón, decirle: Señor, yo necesito esta palabra, yo necesitaba esta palabra, yo necesitaba esta palabra, yo quiero ser de los regenerados. Yo te invito a que vengas al altar y le digas: Señor, no tengas temor. Venir al altar nunca es una vergüenza, es una oportunidad para decirle: Señor, yo estoy dispuesto a tu voluntad, a tu propósito. Quizá me opuse a la restauración, a la regeneración, y lo que ha pasado es que vivo mis consecuencias. Si tu corazón se ha endurecido y quieres regeneración, esta es una oportunidad en la que le puedes decir: Señor, que mi espíritu resucitado oiga la palabra, que mi espíritu resucitado dimensione tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor.
Yo anhelo no quedarme postrado en el desierto. No te quedes postrado en el desierto por no dejarte guiar por el Señor. No dejes que lo que el mundo te enseñó te deje en el desierto. No permitas que las costumbres del mundo te roben tu identidad como cristiano. Tú eres una nueva creación. Tú estás comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Tú no eres de lo común. Los comunes nunca dan fruto. Son como la semilla que cayó junto al camino, en pedregales y entre espinos. Tú eres de los que han caído en buena tierra. Y que la regeneración no es una alternativa. La regeneración es una obligación por la cual hay que pasar. La regeneración no es un asunto de si quieres. Es un proceso indispensable para que desarrolles, para que crezcas. Yo te traigo el desafío. No te quedes en el desierto. Avanza. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Así Jesús decía al espiritual: no sabe a dónde va, pero por la palabra vamos entendiendo hacia dónde vamos. Arrepiéntete. En el nombre de Jesús.